Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos una vez más a Vida Reformada. Este es el episodio número 30. Queda un episodio más y terminamos con esta serie de Santiago. Ha sido un placer estudiar con ustedes, profundizar en esta riqueza de las Escrituras, ver cómo ellas son las que transforman nuestras vidas diarias. Como dije, este es el episodio número 30, bajo el tema confesión y oración, el diseño de Dios para la iglesia. Y en nuestro podcast anterior, Santiago estaba instruyendo a los creyentes a cómo llamar a los ancianos para orar y ungir durante la enfermedad. Y esto estaba destacando la importancia de la estructura del liderazgo en la iglesia local, o el cuidado espiritual también dentro de esta iglesia. También vimos que este ungir con aceite es un acto simbólico que representa la dependencia del poder y la presencia de Dios, y no es un ritual para una sanidad automática, sino es obediencia. También vimos que como iglesia se deben comprometer a seguir estas instrucciones en el libro de Santiago cuando se trata de mostrar compasión hacia los creyentes. El título de hoy es Confesión y oración, el diseño de Dios para la iglesia. Estamos en el Santiago 5, 16 al 18. Estas son sus palabras. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. En nuestro pasaje de hoy, quiero explorar 3 aspectos clave de la oración y la confesión. El primero es el llamado a la confesión y la oración mutua. El segundo es el poder de la oración justa. Y el número 3 es el ejemplo de Elías. Es una oración ferviente y eficaz. Empezamos con el primer punto. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede y lograr mucho. Por tanto, aquí es un término en conexión cruzal con lo que señala una conclusión lógica, una aplicación o, en nuestro caso, una respuesta basada en lo que se afirmó previamente. ¿Qué se afirmó previamente? Que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si han cometido pecados serán perdonados. Por eso ahora viene un llamado a la acción. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. De hecho, la confesión de los pecados ocurre tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. En el antiguo pacto vemos versículos como Proverbios 28, 13, diciendo que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y abandona hallará misericordia. No hay prosperidad, no hay beneficio en la vida espiritual de una iglesia como cuerpo si ocultamos pecados. El Salmo 32, del 3 al 5, es un pasaje poderoso en el que David reflexiona sobre la carga del pecado no confesado y la libertad que se encuentra en el arrepentimiento. Él describe la angustia física y espiritual que experimentó cuando guardó silencio sobre su pecado, y también muestra el alivio y el perdón que recibió cuando lo confesó a Dios. Mira el Salmo 32, 3 al 5. Mientras callé mi pecado,
ocultando. Mi cuerpo se consumió como mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesada sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. Te manifesté mi pecado, no lo encubrí, lo confesé. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué bonita confesión. Mientras que él callaba su pecado, su cuerpo se consumía. Un tipo de convicción en el corazón de una persona creyente. Pero al confesar su pecado, él sintió un alivio. Dije, confesaré mi pecado, mi transgresión al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. También estos ejemplos se ven en el Nuevo Pacto, donde hay un lugar de confesión de pecado. Primera de Juan, 1:8-9. Enfatiza esta importancia de la honestidad acerca del pecado y la seguridad que hay también en el perdón, diciendo, si decimos que no tenemos pecado, esto es Primera de Juan 1:8-9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. Juan nos advierte que no debemos engañarnos a nosotros mismos. Nos recuerda que negar nuestros pecados no solo es falso, sino también espiritualmente peligroso. Pero la esperanza es que cuando los confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. El pasaje nos llama al arrepentimiento constante y nos reafirma en la increíble misericordia que tenemos en Cristo. Como resultado de ocultar el pecado, experimentamos cargas internas y angustia emocional. Porque el pecado oculto trae culpa, trae confusión y lo que hace es robarte la paz y el gozo. También un corazón endurecido y mayor pecaminosidad. Cuando el pecado permanece sin confesar, se vuelve más fácil de justificar una mayor desobediencia, lo que te lleva a un ciclo de decadencia espiritual. También muchos pecados ocultos rompen el compañerismo con los demás. Cuando tú ocultas tu pecado, genera deshonestidad, hipocresía, y lo que hace daña las relaciones y causa división entre la iglesia, entre familia, porque estás viviendo una falsedad. Pero también hay una pérdida de eficacia. El pecado no confesado lo que hace es que debilita nuestra capacidad de servir, de testificar y liderar eficazmente en el ministerio y en nuestra vida diaria. Y esto no estamos hablando de una instancia, de dos instancias, de batallar, de luchar. No, estamos hablando de que estás pecando y estás escondiendo tu pecado. No hay un sistema de rendición de cuenta en tu vida. También hay una mayor vulnerabilidad hacia el enemigo, porque cuando el pecado está oculto, se convierte en un punto de apoyo para el enemigo, lo que lleva a un mayor engaño y ataques espirituales. También, al tener este pecado oculto, lo que creas es un sentido disminuido de la presencia de Dios. El pecado que permanece sin abordar
opaca nuestra capacidad de experimentar el gozo, la guía y la carencia y la cercanía de Dios. Eso también te evita un crecimiento y una madurez. Se retrasa porque el crecimiento espiritual se va a ver obstaculizado cuando nos negamos a enfrentar el pecado. Es un obstáculo para el crecimiento espiritual. Lo que evita convertirnos en lo que Dios nos llamó a ser. Y inevitablemente también trae la disciplina de Dios y sus consecuencias. Debido a ocultar el pecado, decidir ocultar el pecado invita a la corrección y a las consecuencias que podían haberse evitado mediante el arrepentimiento. Confesar nuestro pecado unos a otros y orar uno por los otros es fundamental para que podamos ser sanados. Y la palabra griega aquí se refiere a resultar algo a un estado de salud o integridad, haciendo énfasis en la restauración tanto espiritual y en algunos casos física. Te pregunto, ¿qué está logrando que tú ocultes tu pecado? Hay un sentido de miedo a que te vean menos espiritual. Hay un sentido de que si confieso que batallo con un pecado y estoy en lucha, me voy a ver menos eficaz o menos espiritual. Punto número 2. El poder de la oración justa. Si bien los ancianos están llamados a dar un ejemplo de rectitud personal, Santiago 5:16 deja claro que toda la iglesia debe orar. Todo creyente, justo por la fe, es invitado a orar. Sin embargo, obviamente la eficacia de la oración no depende de la bondad o el mérito del que ora, sino de la gracia y el poder de Dios. Tenemos que dejar eso bien claro. Eso no dice de que, pues no voy a orar entonces, porque si no depende de lo que yo ore. No, eso no quiere decir eso. Sin embargo, la eficacia de la oración depende de la gracia divina y el poder soberano de Dios. Eso lo vimos en el episodio anterior. En la última parte del versículo 16, Santiago pasa de orar por sanidad al poder de la oración eficaz y destaca que la oración de una persona justa es poderosa. Si bien todos los cristianos son justos ante Dios, eso es una realidad presente. Y la palabra griega aquí también puede significar una vida de obediencia visible y piadosa. Si quiero aclarar algo, que esto no es algo que se fabrica, como tampoco se fabrica la oración de sanidad. De ninguna manera podemos pensar que esto era algún tipo de programa que Santiago tenía en la iglesia primitiva. Había problemas. Una iglesia que lucha con el pecado corporativo es una iglesia que no va a prosperar. Habían pecados que necesitaban ser denunciados y Santiago fue muy pastoral al respecto a esto. Ya estamos terminando la carta, pero estas son algunas de las cosas que Santiago estuvo dándole admoniciones a estos creyentes. Culpaban a Dios cuando estaban tentados. Había ira, habían palabras duras entre hermanos. Había un descuido de la obediencia a la palabra de Dios. Había favoritismo y parcialidad. Había falta de misericordia. Había una fe que se pronunciaba y se veía, pero estaba muerta, sin obras. El pecado de la lengua le dio un capítulo completo. Chismes, mentiras, calumnias
y maldecir a otros. Envidias amargas y ambiciones egoístas. Había amistad con el mundo, mundanidad. Había orgullo, arrogancia. Ignoraban la voluntad de Dios, jactándose en el futuro. Se quejaban y murmuraban contra otros. ¿Te has preguntado tú? ¿Estás poniendo excusa por tu pecado? ¿O estás culpando a Dios o a otros en lugar de asumir responsabilidad por tus acciones? ¿Reflejan mis palabras el amor de Cristo? ¿O la uso para derribar a otros con ira, con chismes, con palabras duras? ¿Vivo una vida de obediencia imperfecta a la palabra de Dios? ¿O descuido sus mandamientos y deseo lo que el mundo ofrece? ¿Cómo estamos enfrentando a la vida? ¿Con humildad y confianza en el plan de Dios? ¿O te estás jactando del futuro con orgullo y con una confianza propia, un entendimiento propio? ¿Qué tú crees que sucederá si vivimos intencionalmente la misión de nuestra iglesia? Llevando vidas de confesión y oración los unos por los otros. Déjame darte como resultado de confesar nuestros pecados y orar los unos por otros. ¿Qué experimentaremos? Paz interior y libertad emocional. Porque cuando uno confiesa los pecados y uno ora los unos por los otros, se alivia la culpa. La confusión se va. Se restaura la paz y el gozo. ¿O queremos tener paz en medio de la mentira? ¿Queremos tener unidad cuando hay una vida de pecado sin arrepentimiento? ¿Queremos vivir vidas que no rindan cuenta a nadie? ¿Que ocultan su pecado? Lo contrario a esto es que esto crea un corazón sensible y renueva la obediencia con el Señor. Cuando confesamos nuestros pecados y oramos los unos por los otros, nuestros corazones permanecen sensibles a la dirección de Dios, facilitando obediencia y el crecimiento espiritual. Hay un compañerismo que resulta en unidad con los demás. La confesión y la oración lo que hacen es fomentan la honestidad y la transparencia, fortaleciendo las relaciones y promoviendo la unidad dentro de la iglesia y la familia. Hay una mayor eficacia en el ministerio y la vida diaria, porque una vida libre de pecado oculto, sostenida por una oración mutua, nos permite servir, testificar y liderar con confianza y el poder espiritual. No hay ninguna máscara puesta. No estás actuando a ser cristiano, sino estás viviendo el cristianismo. Va a haber un crecimiento, va a haber una madurez espiritual. El verdadero crecimiento ocurre cuando reconocemos nuestros pecados y oramos los unos por los otros y permitimos que Dios nos transforme a lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Cuánta bendición hay cuando cumplimos el deseo del Señor para su gloria y para el bien de su pueblo? Punto número 3. El ejemplo de Elías. Santiago ha usado varias personas ya como ejemplo en su carta. Él usó a Abraham, el ejemplo de fe demostrada a través de obra, eso lo vimos en el capítulo 2. Usó a la prostituta Rahab, un ejemplo de fe acompañada con sus acciones, capítulo 2, versículo 25. Usó también los agricultores como ejemplo de paciencia. Usó a los profetas como ejemplo de soportar dificultades. Eso lo vimos en el capítulo 5. También vimos el ejemplo de Job,
de perseverancia en el sufrimiento, capítulo 5. Y ahora nos usa el ejemplo de Elías, el ejemplo de una oración poderosa y eficaz. Elías, dice, era un hombre de pasiones semejantes a nuestras y oró fervientemente para que lloviera, para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. Primero que está diciendo es que Elías era un hombre como nosotros, con una naturaleza como la nuestra. Santiago enfatiza que Elías no era un ser sobrenatural, sino un hombre sujeto a las mismas limitaciones humanas que todo creyente. Y aunque era un profeta, experimentó temor, eso lo vemos en Primera de Reyes 19, 3 y 4, desánimo y debilidad, pero aún así Dios escuchó y respondió sus oraciones. Y esto refleja la verdad bíblica de que Dios no responde a las oraciones basadas en la grandeza humana, sino según su voluntad y fidelidad. Primera de Juan 5:14 debe ser consistente con la historia redentiva de Génesis a Apocalipsis. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es el mismo Dios que respondió las oraciones de Elías, invita a todos los creyentes a orar con confianza. ¿Pero qué dice? Como Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para ayuda oportuna. Es una invitación. Quiero que veas el poder de la primera oración de Elías, porque esto tiene mucho, es muy interesante. Dice que él oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. La oración de Elías aquí estaba alineada con la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Elías no estaba orando algo que se inventó él mismo. Estaba alineada con la palabra de Dios. Si vas a tu Biblia en Deuteronomio 11, 16 al 17, mira lo que dice. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto. Y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Dios advierte a Israel que si ellos recurrían a la idolatría, Él iba a cerrar los cielos para que no cayera lluvia. Cuando el rey Acab e Israel adoraron a Baal en Primera de Reyes 16, 30 al 33, Elías, como profeta de Dios, oró conforme al juicio de Dios. Tú ves que cuando Santiago acá está hablando de Elías, sus oyentes, su contexto principal, sus oyentes, su audiencia, sabía qué estaba pasando. Dios honra la oración de Elías y la tierra experimenta una sequía devastadora, cumpliendo lo que Dios había dicho en la ley, en Deuteronomio 11, 16 al 17. Vela que tu corazón no se endurezca, vela que tu corazón no se vuelva atrás y se desvíe a otros dioses y tú los adores, porque la ira del Señor se va a encender contra vosotros y va a cerrar los cielos y no va a haber lluvia. Esto demuestra que esta oración eficaz no se trataba de manipular a Dios, sino de orar conforme a su palabra y sus propósitos.
Ahora mira el poder de la segunda oración de Elías. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvias, y la tierra produjo fruto. Después que Israel había caído en una profunda idolatría, Elías confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Fuego del cielo consumió el altar. Eso lo ves en Primera de Reyes 18, 20 al 40. Cuando el pueblo vio todo esto, se arrepintió y declaró: el Señor es Dios. Eso lo ve en Primera de Reyes 18, 39. Elías oró para que lloviera. Su oración fue persistente. Oró 7 veces antes de que se apareciera la primera señal de lluvia. Primera de Reyes 18, 42 al 45. Esto refleja el principio bíblico de que los creyentes deben orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Y debemos continuar buscando a Dios hasta que se cumpla su voluntad. Su voluntad es perfecta. La lluvia que siguió fue una señal de misericordia y restauración de Dios. Esto estaba mostrando que cuando hay arrepentimiento, Dios es fiel para perdonar y restaurar. ¡Qué bonito! Lo que Santiago allá estaba orando y estaba implicándole a su audiencia fue un acto redentivo de Dios. Si te viras y adoras a los Baales, a los ídolos, cierro, consecuencia, justicia divina, consecuencia de pecado, y luego arrepentimiento, pues restauración. Cierro con esto. No cargues solo con el peso del pecado. Lleva tus fracasos frente a Cristo. Tráelos en arrepentimiento, sabiendo que Él es fiel para perdonar. La verdadera sanidad comienza cuando nos humillamos delante de Él en total dependencia de nuestro Señor. Acércate para que encuentres ese oportuno socorro. Cuando ore uno por los otros en sinceridad y fe. Dios nos llama a orar por otras personas. No dudes en orar por tus hermanos y tus hermanas en la fe, confiando que Dios te escucha y responde conforme a su perfecta voluntad. La oración no es solo un ritual, sino es un medio poderoso de gracia. Así como Elías oró y Dios respondió, también debemos orar con confianza sabiendo que Cristo intercede por nosotros ante el Padre. También te animo a que seas una fuente de ánimo y que haya un sentido de responsabilidad mutua. No permitas que tu hermano o tus hermanas en Cristo luchen y batallen solos. Anímalos en la justicia. Corrígelos con amor. Corrígele cuando sea necesario y recuérdale de las promesas de Dios. Ahí es donde el crecimiento espiritual ocurre también, en comunidad. También es un llamado a perseverar en la oración. Dios es fiel. Y aunque no veas resultados inmediatos, sigue pidiendo. Así como Dios envió la lluvia después de las oraciones persistentes de Elías, Él traerá restauración en su tiempo perfecto. Confía en su fidelidad. Esto es una muy bonita porción de Santiago, porque Santiago está explicando que Elías tenía una naturaleza como nosotros, una naturaleza caída, pecaminosa, pero tenía un Dios todopoderoso que le dio una tarea, que dio un mandato, que hubo obediencia, que la fe se formó en acción, que Él obedeció, que Él oró, que Dios cumplió sus promesas, ambas de juicio y corrección, restauración y gracia. Y así es que Él obra en la vida del creyente.
So, anímate. Continúa siendo parte de tu comunidad eclesiástica. No dejes de ir y congregarte, ser animado, ser corregido. Esto es en el contexto de la iglesia y es muy importante. Yo te animo. No ocultes tu pecado. Esto no se trata de ser el super más espiritual, no se trata de eso. Confiesa tus pecados, ve a tus ancianos, ve a un hermano de confianza. Oren los unos por los otros, practiquen esto, que esto es lo que hace que haya un crecimiento espiritual. Hasta aquí este episodio, esto es Vida Reformada. Como siempre, queremos que seas parte de este contenido. Nos puedes escribir un correo electrónico a vidareformada1@gmail.com. Si quieres que ore por ti, compartir cómo te ha beneficiado, te ha bendecido el podcast, el contenido de Vida Reformada, envíame, te leo, te escribo para atrás. Quiero que seas parte de esta comunidad. También está el devocional de Santiago, Una fe genuina obra, está disponible en Amazon. Lo puedes buscar como Una fe genuina que obra o buscar mi nombre, Cristian de la Cruz, en Amazon y te va a salir. Es un devocional de esta serie. Tiene unas preguntas que van a examinar tu corazón y unas aplicaciones que te van a animar a vivir tu fe. So, Dios te bendiga. Hasta aquí este episodio y hasta la próxima. Nos queda un episodio más. Y voy a tener una pausa pequeña ya que me estoy mudando a una casa nueva y va a haber un diferente estudio. So tengo que poner todo esto y empacarlo. Y me va a tomar unas semanitas porque estoy mudando la casa completa. Ya estamos, el 1 de julio nos mudamos. So me va a tomar un poco de tiempo, pero no se me vayan. Escríbeme, sean de ánimo para mí y espero que todo este contenido está siendo de bendición. Como siempre, no cambie este contenido por el contenido de tu iglesia local. Es muy importante. En tu iglesia local es donde te vas a desarrollar, donde vas a ser animado, corregido y amado por tus pastores. Aquí, hasta la próxima. El próximo episodio será el último y vamos a tener una semanita de descanso y volvemos con más contenido. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.